Hubo un tiempo en que prender la tele a las 8 de la noche era casi un acto obligatorio. Romané, Pampilusión, Amores de Mercado, la gente paraba el país. Las teleseries de TVN no eran solo entretención, eran la conversa en la 11, en la micro y en la pega. Y cuando venía un terremoto, 24 horas llegaba mucho antes que los milicos. Ese era TVN, el canal de todos. Hoy el mismo canal pierde casi 15.000 millones de pesos al año, siendo salvado con tu platita, ya que el gobierno de turno lo ha salvado en innumerables ocasiones. Como el gobierno de Boric autorizó a TVN a tener una deuda con el Estado de 7.000 millones de pesos, mientras Sebastián Piñera entregó un respaldo financiero a Televisión Nacional de Chile mediante el aval del Estado por una deuda de 700 millones de pesos, para poder evitar la quiebra del canal estatal. Uy, eso tuvo que doler. Se sacó la reconcha tú. Ahora en cámara lenta. Pero miren cómo rueda nuestro expresidente, que en paz descanse. Seguramente le dolió tanto como te duele a ti el bolsillo para poder mantener TVN, porque está vendiendo la mitad de su edificio histórico y cada vez anda pidiendo más platita para poder llegar a fin de mes, como cada familia chilena. ¿Cómo chucha pasó esto? Como uno de los canales más vistos en los 90 y los 2000 terminó en la cloaca. Este es el video donde vamos a ver el éxito y la triste y cabreada caída de Televisión Nacional de Chile. Pero como siempre, para todo esto tenemos que empezar por el principio. Así empezarían las transmisiones de Televisión Nacional de Chile, que nació el 31 de enero de 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el presidente más narigón que ha pasado por la moneda. La gracia de TVN era simple, ser la primera señal con cobertura realmente nacional. Pero aquí viene una de las curiosidades: TVN ni siquiera nació en Santiago. Mientras hoy parece que todo lo importante ocurre en la capital y termina en Plaza Italia, las primeras transmisiones empezaron a fines de 1968 en Arica y Punta Arenas. La idea era conectar los dos extremos del país antes de llegar a Santiago, y recién el 18 de septiembre de 1969 inició oficialmente sus transmisiones en la capital. Entonces la promesa era ambiciosa: crear un canal para todos los chilenos sin competir de igual a igual con Canal 13, que ya tenía transmisiones abiertas. Un encargado de negocios para activar la instalación de nuestra empresa. De hecho, fue TVN quien permitió que millones de personas vieran en vivo la llegada del hombre a la luna. Televisión Nacional de Chile tiene un rol destacadísimo con esta misión, que es importante para la humanidad, porque donde estamos nosotros, para que sepamos la historia de este canal también, de TVN, tengo entendido que tenía una antena que sirvió repetidora para poder transmitir esto. De hecho, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, que se funda TVN, uno de los satélites que iba a transmitir para el resto del mundo el alunizaje se echa a perder. Y por lo tanto los norteamericanos no sabían qué hacer, y Frei dice: yo tengo una estación satelital que va a estar mirando a la luna en ese momento. Cuando Australia deje de estar mirando, nosotros vamos a estar mirando. Y de hecho, una de las formas en las cuales los astronautas se mantuvieron comunicados con Cabo Kennedy era efectivamente a través de la señal de Entel y Televisión Nacional. Un momento que marcó la historia de la humanidad y dejó al país pegado enfrente del televisor, con una de las historias al parecer más falsas por los Estados Unidos. Incluso la bandera se lameaba. Pero con el paso de los años el canal fue creciendo como la espuma. Señor empresario, si sus productos o servicios necesitan ser conocidos en todo Chile, Televisión Nacional lleva sus mensajes publicitarios por todo el territorio. TVN no nació como un ministerio, sino como una sociedad limitada de 3 empresas estatales. Corfo ponía la mayor parte de la plata, el 80%. Chilefilm colaboraba en la producción y Entel hacía todo lo posible para instalar antenas por todo Chile. Todo parecía ir bien encaminado, hasta que la política metió sus manos. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. En 1970 llegó Salvador Allende,
y TVN dejó de ser solamente un canal de televisión para convertirse en una herramienta política. El gobierno de la Unidad Popular entendió perfectamente que controlar el relato era tan importante como gobernar, y el canal comenzó a difundir la visión oficial del gobierno mientras buscaba hacerle el contrapeso a medios opositores como el Mercurio. La televisión pública empezó a parecerse menos a un servicio para todos y más un megáfono para el gobierno de turno. Pero la historia no terminó allí. Tras el golpe militar de 1973, apareció el dictador y matón de Augusto Pinochet. Lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Y TVN simplemente cambió de patrón. Lo que servía antes para defender un proyecto político, ahora servía para defender otro, con las mismas artimañas del control de los medios, la censura y mucho menos el espacio para poder llevar la contra. Si con Allende el canal terminó al servicio del gobierno, con Pinochet quedó completamente subordinado a la dictadura. Cambiaron los colores, cambiaron los discursos, pero la utilización política del canal siguió exactamente igual. Y así pasaron casi 2 décadas entre propaganda, censura y gobiernos usando el canal como si fuera propio. La credibilidad de TVN terminó enterrada en el fondo de la cloaca, pero para los 90 se aprobó la ley 19.132 que transformó en TVN en una empresa autónoma con un directorio pluralista y la obligación de autofinanciarse. Era el intento de lavar décadas de manipulación política, sacarse la mierda de la cloaca y por fin convertir el canal público en un canal que pudiera servir a todos los chilenos en el nuevo gobierno de Patricio Aylwin. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Pero Pinocho, ¿qué estás haciendo ahí robándote la piocha de O'Higgins? ¡Ey, ey, ey, ey! Llamemos al bar. Es que, weón, es un loquillo en general. Es un jordinario. Tan jordinario como matón. Recordemos el discurso de Patricio Aylwin cuando regresó la democracia. Entonces, con ese gran discurso de Patricio Aylwin y el regreso de la democracia, TVN volvió con mucha más fuerza, sobre todo para informar a todos los chilenos lo que estaba pasando dentro del país, con su noticiero 24 horas como eje principal. A las 8 de la noche vea 24 horas, el nuevo informativo de Televisión Nacional de Chile, con la conducción de Bernardo de la Maza y Cecilia Serrano, junto al más completo equipo periodístico de la televisión chilena. Conozca diariamente toda la actualidad nacional e internacional de una manera diferente. Noticias vía satélite, entrevistas en estudio, comentarios móviles, contactos a través de microondas y mucho más. A partir de este lunes, en 24 horas, infórmese de la verdad tal cual es. Y con esto surge el renacer de Televisión Nacional de Chile, quien empezó a entrar de lleno en todos los hogares de los chilenos para competir de igual a igual con sus competencias como Canal 13, Megavisión, que se creó en octubre de 1990, el único canal totalmente privado, y Chilevisión, que en ese tiempo se llamaba RTU. Transmite RTU, Red de Televisión Universidad de Chile, y su canal familiar. Sin embargo, ya tenían problemas de platita en ese tiempo, con incluso amenazas de cerrarse, pero poco a poco logró volver a capitalizarse y con esto fue creando programas nuevos, y para 1992 empezó a renacer en popularidad con el matinal de Buenos Días a Todos. Buenos días a todos, la mañana de Chile. Más de 1,5 millones de personas a lo largo de todo el país confirma el éxito absoluto de sintonía.
Y mientras uno de los programas más emblemáticos se robaba las miradas a las 8 de la mañana con el Buenos Días a Todos, también TVN decidió conquistar otro campo de batalla, el codiciado horario de las 8 de la noche, donde se liberaba una feroz guerra con las teleseries. En esos años Canal 13 venía golpeado y no lograba encontrar un éxito que le devolviera el liderazgo. TVN olió la oportunidad y no la dejó escapar, apostó fuerte por producciones nacionales y el resultado fue una máquina verdadera de hacer rating. Detrás de este éxito había nombres que terminaron convirtiéndose en leyenda de la televisión chilena. Una de las grandes estrellas era Claudia Di Girolamo, pero también muchas teleseries como Romané, Pampilusión, La Fiera, Llorana y Estúpido Cupido. Cada estreno era un acontecimiento nacional. Eran teleseries que paralizaban el país y la consolidaron como una de las actrices más importantes y rentables de la televisión chilena durante casi 2 décadas. Aunque no era solo ella. Detrás de este fenómeno también estaba el director Vicente Sabatini, a quien le quitó la esposa a Cristian Campos, ya que se casó con Claudia Di Girolamo. Sin embargo, logró juntar un elenco de lujo, con actores como Héctor Noguera, que en paz descanse, Francisco Reyes y la humilde Amparo Noguera. Juntos lograron darle una identidad a las teleseries chilenas, mezclando drama, humor, historia y cultura popular, convirtiéndolas en un tema obligado de conversación en las casas, los colegios y en los propios trabajos. TVN era una máquina de hacer rating. No solo dominaba las noches, a comienzos de los 2000 también conquistó a los más chicos con una programación infantil que marcó toda una generación. En la época que todavía no existía TikTok ni los niños pasaban horas pegados al celular, miles crecieron frente a la televisión, viendo bloques infantiles del canal, demostrando que TVN tenía una audiencia desde la mañana hasta las noches y para todos los públicos. Uno de sus programas más emblemáticos también fue 31 Minutos, lo que empezó como un simple noticiero protagonizado por marionetas, terminó convirtiéndose en uno de los programas infantiles más importantes de la televisión chilena. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoques, Juanín y compañía dejaron de ser personajes de un programa para transformarse en verdaderos íconos de la cultura popular. Sus canciones siguen sonando hasta el día de hoy y la serie terminó conquistando no solo Chile, sino que gran parte de Latinoamérica, convirtiéndose en un programa de culto. Soy Tulio Triviño y esta es una nueva edición de 31 Minutos. En una transmisión especial desde el Zócalo de Ciudad de México. Y como si eso fuera poco, por esos mismos años TVN volvió a dar otro golpe sobre la mesa. Rojo Fama contra Fama, el programa que revolucionó los concursos de talento y se transformó en una verdadera fábrica de artistas. De ahí salieron cantantes, bailarines y animadores que durante años dominaron la televisión chilena y muchos escenarios del país. Mientras otros canales buscaban figuras ya conocidas, TVN apostó por descubrir nuevos talentos y el público respondió con ratings que parecían imposibles de alcanzar. A partir de hoy, comenzando diciembre, en Rojo, Fama contra Fama, las dos caras. Hace un año, 24 jóvenes llegaron con la ilusión de demostrar en pantalla su talento. Nacía un espacio televisivo que pretendía descubrir a nuevos valores. Ni siquiera el más optimista de los pronósticos pudo imaginar en lo que se convertiría Rojo. Este, por ejemplo, fue el debut de María José Quintanilla. La pequeña de 13 años es hoy una superventas. Su disco México Lindo y Querido revolucionó la alicaída industria discográfica local, vendiendo más de 140.000 unidades. Pero TVN no vivía solamente de las teleseries, programas infantiles o de talentos, también tenía programas que se convirtieron en verdaderos pesos pesados de la televisión chilena. Ahí está el Informe Especial. Informe Especial. Destapando escándalos cuando todavía el periodismo investigaba, en vez de pelearse por puras weas. Y por supuesto, también estaba 24 horas, el noticiero que durante años fue prácticamente la ventana oficial para enterarse de lo que estaba pasando en el país. Basta recordar el terremoto del 27F, mientras el Estado todavía estaba buscando el interruptor para prender la luz, las cámaras de TVN ya estaban mostrando la magnitud del desastre. Al centro de nuestra capital. Interrumpimos nuestra transmisión porque esto es un sismo ya con características de un terremoto por la magnitud. Me atrevería a decir que estamos hablando de un movimiento telúrico que supera con creces los 6 grados y yo te diría que fácilmente los 7 grados en la escala de Richter. A esta hora podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio
Para millones de chilenos, la primera información llegó por la pantalla del canal antes que por cualquier autoridad, aunque siendo justo, fue BioBio uno de los primeros que mostró todo el desastre de este terremoto. Pero aún así los números eran una verdadera locura. Romané promedió cerca de 38 puntos de rating, con pics cercanos a los 60. Amores de Mercado rompió todos los récords con un final que llegó a los 64 puntos. Y hoy, con suerte, un programa se celebra si marca 10. Eran cifras demasiado absurdas. TVN era el canal donde todos los chilenos veían sus propias historias. Actores chilenos, paisajes chilenos, problemas chilenos y hasta los cagüines eran bien chilenos y picantes. Era un canal con identidad. Uno podía cambiar de canal y saber inmediatamente que estaba viendo una producción de TVN. Pero como todo imperio que se acostumbra demasiado al éxito, llegó el momento de despertar. El mundo cambió. Llegó el cable, el internet, YouTube, Netflix, las plataformas de streaming y para rematar, las teleseries turcas que costaban menos que un capítulo de producción chilena. Y ahí apareció el gran problema, el famoso autofinanciamiento. La brillante idea era que un canal público se financiara igual que uno privado. O sea, tenía que cumplir una misión pública, producir contenido cultural, cubrir eventos nacionales, mantener corresponsales, pero al mismo tiempo salir a pelear la torta publicitaria con los canales que no tenían un peso encima. Una genialidad digna de un comité de expertos que jamás tuvo que administrar una empresa. Mientras TVN intentaba sobrevivir haciendo malabares, Mega simplemente hizo lo mejor que sabe hacer cualquier competidor: ganar. Se quedó con las teleseries, con el rating, con la publicidad y con buena parte de los rostros. Le pasó por encima sin pedir permiso, y así el gigante que durante años dominó la televisión chilena empezó una caída lenta, dolorosa y bastante humillante. Lo más irónico es que terminó exactamente donde menos quería estar, en la propia cloaca. La producción dramática prácticamente desapareció. Ya no estaba Vicente Sabatini haciendo magia ni Claudio Di Girolamo paralizando al país cada noche. En su lugar llegaron producciones que pasaron sin pena ni gloria. Un ejemplo fue Caleta del Sol, que terminó convertida en una de las teleseries con peor rendimiento y aburridas de la televisión chilena. Caleta del Sol, amor contra viento y marea. Pronto, 20 horas, nueva teleserie, TVN. Tan mala era la teleserie que ni siquiera yo sabía que existía. ¿Y tú conocías esta teleserie, Caleta del Sol? Sin embargo, hoy lo que ves en TVN es otra cosa. Básicamente son repeticiones de La Fiera, Vampilusión, teleseries compradas como Moisés, puro contenido adquirido. Y por su parte el matinal Buenos Días a Todos se fue directamente a la mierda con la lamentable muerte de Felipe Camiroaga. ¿Quieres saber toda su historia? Tenemos un video en el canal que te voy a dejar al final en la descripción. Ahora el matinal Buenos Días a Todos lo anima Montserrat Álvarez, que no tiene el carisma para nada y se suponía que levantaría el rating ya que fue traída de la competencia en Chilevisión. Pero no funcionó con la dupla que hizo junto a Eduardo Fuentes, que es más su rostro para el trasnoche ya que lo hacía bastante bien en Mentiras Verdaderas. La programación de TVN es bastante mediocre y mala. Por ejemplo, en la tarde está el programa que se llama Ahora Caigo, con Daniel Fuenzalida, que a veces pega fuerte y lidera su franja. Y sin embargo, con el noticiario central pasa totalmente lo contrario. 24 horas, animado por Iván Núñez y Carolina Urrejola, es uno de los noticiarios más fomes que he visto. El problema es que TVN ahora tiene destellos bastante aislados, momentos que funcionan, pero falta esa máquina constante de contenido local de calidad que tenía TVN en su época dorada. Hay una crisis de rostros evidente, el canal ya no genera ni retiene las grandes figuras como antes. Mientras tanto, cada vez tiene pérdidas más millonarias, tal cual nuestro deudor favorito del canal, Francisco Kaminsky. Alcanza más de 15.500 millones de pesos en el 2025. 17 millones de dólares prácticamente, que con esa plata puedes construir 4 CESFAM, más de 8 escuelas nuevas o 150 viviendas sociales. Y con toda esa plata aún no logran financiarse porque terminaron por vender la mitad del edificio histórico y hay muchos recortes del personal. Incluso el presidente del directorio, Francisco Vidal, dijo sin filtro que la caja chica solo alcanzaba para mediados del 2026. Pero lo concreto, ciudadano auditor, es lo siguiente para que usted le quede clarito. Si el Estado de Chile, a través del Ejecutivo y el Parlamento, a partir del año 27, porque hasta el 26 sobrevivimos, o antes, porque hoy día estamos sobreviviendo un paso una vez, vamos a sobrevivir gracias a que el presidente Boric instruyó al Ministerio de Hacienda para otorgarnos un aval del Estado para conseguir un nuevo crédito que permite
sobrevivir el 25 y el 26. Incluso tan mal está TVN que el propio Francisco Vidal terminó abandonando el barco y renunciando antes que se hundiera. Finalmente el canal que antes unía a Chile hoy pelea por el tercer o cuarto lugar y a veces ni eso. Es la pantalla fría de un elefante blanco que perdió su identidad. Y muchos dicen que con la muerte del rostro icónico del canal, Felipe Camiroaga, el propio canal se fue a pique en audiencia y a la cloaca misma. El problema es que TVN no es solo un canal en crisis financiera, es el espejo de un modelo que nunca se terminó por definir bien y de una industria que cambió más rápido de lo que el canal pudo adaptarse por la culpa de sus directivos. No tienen presencia en las redes sociales, que son las que hoy mueven el mundo. Su página web está de la perra y lo peor de todo es que hoy la polémica está servida. Hay que cerrar TVN definitivamente o seguir salvándolo con plata del Estado. Francisco Vidal lo dijo claro, el día que no podamos pagar los sueldos es el cierre total de TVN. Hay quienes dicen que hay que dejar morir al elefante blanco y dejar de tirar platita de todos los chilenos. Otros defienden que Chile necesita una televisión pública fuerte, plural y con identidad, aunque haya que meterle más plata o reformar todo el modelo. La discusión ahora está con tintes políticos por todos lados. Mientras tanto, el canal que alguna vez paraba el país con Romané y 24 horas, hoy genera más titulares por sus deudas que por sus contenidos. El canal de todos convirtiéndose en el problema de todos. Y lo curioso de toda esta historia es que empezó en la mierda en 1990 con problemas financieros y hoy en la actualidad está exactamente igual, en la cloaca misma. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que cerrar TVN definitivamente o reinventarlo desde cero? Déjenlos en los comentarios. Recuerden reventar ese botón a like si les gustó el video. También pueden hacerse miembros del canal, me ayudan un montón apretando el botón de unirse. Ya se la saben. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustan los famosos, los políticos y el cagüín, entonces el siguiente video es para ti. Nos vemos por allá. Haz clic.